quiero tocar el tema de libre con Él, libre conmigo, ¿sí? Y libre contigo. Esa es la parte que comienza de el Padre Nuestro, cuando dice, ¿qué pasó? Perdón, algo me pasó. Ok. Cuando dice el Padre Nuestro que perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿sí? Es realmente la libertad que da el andar en, perdónenme la redundancia, en la libertad que Dios da. Voy a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas a orar a través del Padre Nuestro y también, Señor, nos enseñas a actuar conforme el Padre Nuestro nos está indicando. Ahora vamos a tocar este tema, Señor mío, del perdón. Y pedimos, Padre, que asimismo, Señor, tú nos hagas ver la realidad de nuestra vida, Señor mío, la realidad contigo, con nosotros mismos y con otras personas. Dame la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu y palabra profética que es necesario para este tema y para que toque nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Una mujer no es libre solamente, digamos, en el sentido de la palabra, de lo que significa libertad. No solamente es libre porque hace lo que quiere. Eso no quiere decir que ella sea libre o que seamos libres, ¿sí? Cuando nos salimos con la nuestra, cuando hacemos lo que nosotros queremos, o como tomamos las decisiones que queremos, o bueno, como sea, y si queremos perdonar, perdonamos, y si no queremos perdonar, no perdonamos, y si queremos amar, amamos, y si no queremos amar, no amamos. Eso no me hace libre, eso al contrario, eso me ata a ciertas situaciones de mi vida que no me dejan caminar en la libertad que el Espíritu de Dios quiere darme, ¿sí? O sea, como el Señor quiere dar una libertad a mi vida y entonces por eso yo debo anhelar ser libre primero con Dios. En el tema del perdón, realmente no podemos tener un espíritu perdonador si no tenemos a Jesús como prioridad en nuestra vida y como nuestro Salvador. Libre conmigo porque yo no me debo engañar. Así como la gente ha hecho mal para mí, yo he hecho mal a la gente. Entonces yo tengo que reconocer que he pecado, sí, reconocer que he fallado. Ayer, por ejemplo, recibí un mensaje de una librería cristiana donde una vez fui a comprar unos libros y la verdad me trataron mal, o sea, sí, el trato fue feo. Y que no me los vendían. Bueno, finalmente hubo una incomodidad ahí y yo la verdad no volví a pensar en ellos ni nada. Yo estaba sana, o sea, ni pensaba, pues es que ¿por qué tendría que pensar en ellos, no? Y ayer recibí una llamada de esa librería y entonces mi pensamiento fue en qué sentido de que ellos me dijeron que si yo todavía estaba comprando los libros, qué tal, que querían hablar conmigo y yo dije, no, pues yo tuve un inconveniente que no me quisieron vender, entonces pues yo no volví. No, pero es que ahora te va a llamar no sé quién y entonces para que hables con él. Y yo dije, miren lo que pensé. Ahora que necesitan, entonces sí lo buscan a uno. ¿Me entienden? Pero ese es un pensamiento de amargo, ese no es un pensamiento libre, ese es amargura o resentimiento, pues amargura no porque la verdad yo no estaba, pero sí había resentimiento en mi corazón, dije, Señor, la verdad no me había dado cuenta de ese tema. No soy libre conmigo porque yo tengo eso, entonces tengo que ser libre conmigo. Y libre contigo, yo tengo que ser libre con las personas que están a mi alrededor, ¿sí? Es decir, yo tengo que tener una libertad con las personas que están alrededor mío. Yo tengo que tener una libertad con las personas que yo me relaciono. Yo no puedo andar de amargura en amargura, de dolor en dolor, de tristeza en tristeza. Yo tengo que tener claro que yo tengo que perdonar. Entonces eso es algo importante que tenemos que hacer y por eso nuestra libertad viene directamente cuando perdonamos. El Padre Nuestro en Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Porque si no perdonáis a los hombres porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta simplemente usted puede pensar lo que quiera, yo puedo pensar lo que quiera, pero esto es lo que Dios dice en cuanto al perdón. No dice que si te hirieron mucho, que si te hirieron poco, no. Dice que si tú perdonas, vas a ser perdonado y tú vas mejor dicho, vas a tener libertad. Entonces, eso es algo que vamos a tener en cuenta. ¿Qué es lo que tenemos que ser primero que todo, sí? Primero que todo, tenemos que ser libre con Él. ¿Con quién? Con Dios. Tenemos que dejar que nuestra relación con Él sea restaurada. En Cristo recibimos el perdón que nos salva. O sea, hay una relación con Dios que es que yo me acerco a Dios y Él me da una nueva vida, porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí vemos que Dios nos ve a nosotros como pecadores. Y la verdad no somos santos, pues, y sin Dios nosotros estamos muertos, o sea, estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, aquí vemos que Dios muestra la condición de nuestro corazón. Somos pecadoras. No somos más santas que los hombres, ni somos más santas que los que pecan contra nosotros. Realmente somos pecadoras. Sin Cristo, nosotros tenemos esta condición y tenemos esta situación de muerte. Sí, la paga del pecado es muerte. Así que lo primero que nosotros debemos hacer es reconocer a Jesús como nuestro Salvador, ¿sí? Entonces vemos que es claro que Cristo fue nuestro sustituto al cargar nuestros pecados sobre la cruz. Y es obvio que Él no llevó sus propios pecados. Él llevó tu pecado, Él llevó mi pecado, ¿cierto? En alguna época, pues hace muchos años, cuando Mardaví era pequeño, había una historia bíblica que él me pedía que se la leyera y se la leyera, y era cuando crucificaron a Jesucristo. Y entonces ahí estaba y él me decía que por qué lo habían crucificado. Yo le decía, porque esta gente mala, le explicaba, pues estas personas, los fariseos, los que no creían en él, quisieron castigarlo y entonces quisieron matarlo. Y de tanto que la leí, vino a mi mente, también murió por mí. O sea, mi pecado le hizo eso sobre Jesús. Entonces, es obvio que Él no llevó sus propios pecados. Él llevó mis pecados y Él llevó tus pecados. Así que tú tienes que ser consciente, ¿de verdad tú has recibido a Jesús en tu corazón? ¿Tú has tenido un encuentro con Dios? Tenemos, por ejemplo, en el caso mío y en el caso de algunas personas que están acá, no sé, pues que tenemos hijos que nacieron en el Evangelio, tenemos que tener claro si realmente son salvos, ¿no? Y si yo he nacido en el Evangelio, ¿realmente soy salva? ¿O soy creyente por tradición? Es diferente. ¿O soy religioso o soy religiosa por tradición? Entonces uno tiene que llevar la salvación a una realidad personal y a una realidad ya pues en el caso de los hijos. Pero acá vemos que es obvio que Él llevó nuestros pecados, ¿no? Y entonces al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Entonces, Él se hizo pecado por ti. O sea, todo lo que tú hiciste en tu vida pecadora, un problema también que tienen nuestros hijos cristianos es que ellos no conocieron el nivel de pecado que conoce el mundo afuera. Entonces, realmente cuando ellos ven llegar gente a la iglesia, toda la gente, yo hice, y ellos dicen, yo no hice. O sea, yo no he sido tan malo como esas personas. Entonces, hay una situación de verdad, ¿sí? Ellos no han conocido, de pronto, algunas personas acá también, no han conocido lo que es de pronto padres alcohólicos, adúlteros, peleas tremendas en las casas, o sea, muchas cosas que se dan cuando no está Jesús como centro de un hogar. Entonces, cuando ellos dicen, pero yo ¿de qué tengo que pedir perdón? Y si uno, ¿de qué tienes que pedir perdón? Entonces,
Pero de todas maneras, así uno haya nacido en un hogar o en una cuna cristiana, nuestros hijos hayan nacido en cuna cristiana, ¿qué pasa? Son pecadores. Por muy lindos que sean, por muy bonitos que sean, tienen que recibir a Jesús en su corazón para que Él sea el Salvador. ¿Y cómo se recibe? De la manera más sencilla. Bueno, hoy no voy a predicar sobre la salvación, pero quería que entendiéramos esto. Recibimos el perdón por nuestros pecados que hemos cometido prácticamente, nacimos en pecado. O sea, nacimos así, esa es la naturaleza del ser humano. Pero en el transcurso, en el caminar diario, hemos pecado. Entonces, nosotros somos pecadoras, ¿sí? Entonces, aquí recibimos perdón a través del sacrificio que Jesús hizo y restauramos nuestra relación con Dios con una oración sencilla, ¿sí? Ahorita miro y les diré, la muerte de Cristo en la cruz está vista en la Escritura como el precio que Jesús pagó por la liberación del pecado. Entonces, mira, aquí es esto, soy libre con Él. Sí, esta es la liberación del pecado. Soy libre con Él. ¿Con quién? Con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La muerte de Cristo en la cruz es vista así. En la Escritura nosotros podemos ver que esto es realidad, ¿no? ¿Cuál fue el precio que Jesús pagó? Su preciosa sangre. Él derramó su sangre por ti, Él derramó su sangre por mí. Entonces eso nos da una libertad del pecado, o sea, de ese pecado que llevaba ahí, entonces Dios me perdona y yo puedo ser libre. Por eso no debe haber condenación en ti, porque Dios te ha liberado, ¿cierto? Dios te ha perdonado de esos pecados. Ahora, si tú no has recibido a Jesús en tu corazón o no eres clara con ese tema de tener a Jesús en tu corazón, o lo has escuchado, pero dices, lo pospones y lo pospones y lo pospones, yo quiero invitarte en este momento a que cierres tus ojos y si tú quieres tomar esa decisión de salvación o reconciliación con Dios, entonces hagas esta oración. Y voy a dirigirla en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. He hecho lo malo delante de tus ojos. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, porque con el corazón creo para justicia, con mi boca confieso para salvación. Quiero, Padre, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Pero también, Padre, quiero reconciliarme contigo, porque tú eres mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Ok, ay, perdón, me confundí. Bueno, gloria a Dios. Esta es la parte que tenemos que tener en cuenta. Así que Cristo hizo eso por nosotros, entonces nosotros tenemos que seguir adelante. ¿Cómo identificar si tienes que perdonar? Ahorita vamos a hablar de si yo tengo que perdonar, ¿sí? ¿Cómo tú puedes identificar eso? Entonces, lo primero que tú te das cuenta es que con esas personas con las que tú tienes problemas, hay una ruptura en la comunicación. Por lo general, si es a nivel familiar, estás callada en la mesa o con la persona que tuviste el conflicto, tú no tienes una comunicación abierta, ¿sí? Puede ser que el conflicto haya sido de parte de esa persona para ti o de ti para esa persona, ¿sí? Hay una ingratitud total. Y no sé si te ha pasado que has tenido problemas con alguien y tú has tratado de redimir las cosas. Y nada de lo que hace por esa persona está bien. Todo eso, o sea, si tú le llevas un ponqué, entonces la estás ofendiendo porque crees que tú quieres a cada rato estar comiendo dulce, azúcar, cualquier cosa es mal, o sea, todo es mal, ¿no? Si te regalan un dinero para que compre, es que usted cree que yo no tengo plata, entonces todo es mal, mal. Entonces hay una ingratitud tenal. Si te dan un consejo, entonces tú dices, es que ahora cree que yo me estoy volviendo bruta o cree que yo tomo solamente malas decisiones. No hay un corazón grato para nada. Los ojos fríos y la faz dura. No voy a leer versículos, pero si ustedes quieren anotarlos, los pueden anotar y los pueden leer en sus casas. Ojos fríos y faz dura. No puede mirar a los ojos. Entonces, esta persona está mal, ¿sí? Es decir, tengo que darme cuenta si yo tengo que perdonar.
Entonces, mire esto, ruptura en la comunicación, ingratitud, ojos fríos y faz dura. Temor a mostrarse abierto para que no, porque no quiere ser herido nuevamente. Entonces, hay un temor muy grande a mostrarse como es, ¿cierto? Le da miedo que vuelvan a dañar su vida. Critica a otros, así trata de justificar su posición o actitud. Entonces, la crítica, entonces se está criticando y se está hablando mal y se está diciendo y se está señalando los defectos de las otras personas. ¿Para qué? Justificar su posición y su actitud. Puede que la posición de la persona sea bien, ok, pero puede que la persona esté equivocada, entonces, pero siempre está tratando de poner una mala atmósfera. Busca a sus amigos para que lo entiendan, entonces se forman roscas. Entonces yo necesito que alguien me entienda, o sea, que me entienda lo que me está pasando a mí, o yo que me entiendan mi posición, o que me entiendan, entonces se forman roscas, ¿sí? Busca escapar en la sexualidad, rebelión, falsa religión. Con esto quiere herir al que le hirió. Entonces, imagínate, entonces hay un escape en cuanto al resentimiento que quiere manifestarlo. Entonces, de alguna manera quiere manifestar eso y su corazón se pone más duro cada día. Entra en depresión, pues obviamente un corazón amargado, un corazón dolido, una persona que solamente está pensando, me hicieron mal, me hicieron daño, me hicieron mal, me hicieron daño, y que no puede fluir el Espíritu de Dios, porque cuando una persona está en esta condición, el Espíritu de Dios no puede fluir con libertad en ella, pues llega un momento donde va a entrar a sentirse mal, deprimida, sola, y pues la verdad va a tener que a enfrentar su vida de una manera diferente. Y la murmuración y la queja, ¿sí? Una cosa que podemos leer en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento muy común, era la murmuración y la queja. Cuando querían hablar de Moisés, cuando querían hablar contra Dios, cuando se quejaban porque no tenían carne, cuando se quejaban porque no tenían comida, cuando se quejaban porque no tenían agua, porque esto, porque aquello, porque mejor quedarse en Egipto que salir a una tierra de bendición, por cualquier cosa, ¿sí? Entonces hay una queja, una murmuración constante. Entonces estas son las características de una persona que tiene un corazón que necesita ser transformado por el poder de Dios. Y vale la pena que nos analicemos en eso para ver cómo nosotros estamos enfrentando nuestra relación conmigo misma. Entonces, yo tengo que ser libre conmigo, o sea, tengo que entender que yo tengo que ir al único que me perdona mis pecados. O sea, perdona nuestras deudas. A veces nosotros miramos es que la otra persona me tiene que perdonar. No, es que yo tengo que ir a Dios a pedirle perdón por mis pecados. Y aquí es muy importante porque en este perdón ya yo soy libre conmigo misma. O sea, una persona amargada nunca va a pensar con claridad, nunca va a pensar con sabiduría, con revelación del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque pues está amarrada a una situación que no la deja fluir en la sabiduría que viene de Dios. Entonces tenemos que entender que yo tengo que ser libre conmigo misma. Entonces, acuérdense, yo les conté que esa situación de la librería, pues la verdad para mí era nuevo, o sea, no fue algo que yo sabía, no, fue algo nuevo en ese momento. Y yo dije, Señor, perdóname porque la verdad yo no me di cuenta que tenía esta situación. En otros casos he sido muy consciente que tengo que perdonar a alguien o una circunstancia que pasó y que realmente la mantengo en mi corazón. Y tengo que decir, Señor, necesito que mi corazón sea limpio. Así que en este libre conmigo y que tengo que ir a pedir perdón por mis pecados, ¿cierto? En primera Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿ok? Dios sabía que hay algo que nosotros tenemos que ir al Señor y tenemos que pedirle perdón por nuestros pecados. ¿Qué pecados? Murmuración, chisme, mentiras, engaños, adulterios, fornicaciones, pleitos, iras, contiendas, disensiones, brujería, hechicería, orgías. Todo eso está escrito en Gálatas. Entonces, todo eso tenemos que desecharlo en nuestra vida. Si yo encajo en algún punto, yo tengo que pedir perdón a Dios. Porque si encajo en algún punto, estoy atada, estoy amarrada, no hay libertad. Aquí dice, estas cosas escribo para que no pequéis. O sea, de una vez Dios está diciendo, esto lo hago para que no
pequéis, ¿no? Bueno, tendrían que leer el capítulo 1, pero no voy a entrar en ese tema, simplemente es como el resultado del capítulo 1. Y si hubiere pecado, o sea, si tú pecas, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, si tú pecas, tú tienes un abogado, que es el mismo Jesús, el que viene a ayudarte a sacar la cara por ti, el que pagó un precio por tu culpa, por tu condenación, por tu pecado. Entonces, yo tengo un abogado que me limpia, me perdona, o sea, que me hace libre de eso. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso y tú tienes que concientizarte de esta situación. Entonces, ¿cómo pedimos el perdón? Primera Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, ¿qué es lo que hace la sangre de Cristo? Limpiarme de todo pecado. O sea, tenemos que ser conscientes de eso. ¿Quieres vivir en paz? Tienes que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Ok, no a tu voz, no a tu propio consejo, no a tu propia sabiduría, no a la voz de un familiar que quiere decirte cosas que es mejor que lo hagas de esa manera, de las amistades, a la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice la Biblia, ¿no? Entonces aquí Jesucristo nos limpia todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, pues nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Tremendo, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ok? Ok. Pecados y maldad. Hay una diferenciación. Limpiarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Lo que maquinamos, ¿sí? Maquinamos. Sí, hay veces he escuchado a personas que no solamente pecaron, sino que maquinaron cómo hacer mal contra alguien, ¿sí? Entonces, tremendo. Maquinaron cómo, por ejemplo, uno en las películas se da cuenta cómo maquinan para hacer robos perfectos, ¿ya? O cómo maquinan para asesinar al esposo, al cónyuge. Mejor dicho, uno ve cómo hay una maquinación de la maldad. Entonces, todo eso que nosotros hacemos, podemos hacer, todo eso que nosotros vemos, perdón, lo podemos hacer en menor escala, digamos, a la manera humana, porque para Dios no hay diferenciación, ¿sí? El que robó un alfiler es tan ladrón como el que se robó un banco, ¿sí? El robo. Entonces, pues es que es lo que Dios dice. Entonces, tenemos que mirarnos a nosotros mismas. Así que nosotros podemos decir, Señor, tú eres el que me perdonas mis pecados para que yo pueda tener libertad conmigo misma. Mira que cuando tú no pides perdón por tus pecados, la primera persona que está amarrada y que no tiene libertad eres tú. Pero tenemos que pedir perdón a Dios. Sí, tenemos que dejar que Dios nos limpie para poder nosotros ser tranquilas y libres en Él. Entonces, perdón un momentico, quiero animarles en este momento, si hay alguna mujer que está aquí que quiere pedir perdón por algún pecado que había pasado por alto o que por el cual no ha querido pedir perdón, entonces que haga esta oración de arrepentimiento y yo le voy a guiar en esa oración de arrepentimiento. Repitan después de mí las personas que quieran hacer esa oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón porque he pecado contra ti, llevando este resentimiento, esta amargura, habiendo hecho estos actos contra personas, entonces puedes confesar ahí el pecado que sea que Dios te haya mostrado. Y en el nombre de Jesús te pido libertad. Libertad en mi mente, libertad en mis pensamientos, libertad en mi corazón. Y le pido libertad a mí, Padre. En el nombre de Jesús renuncio al poder que le di a ese pecado en mi vida y ahora quiero ser libre para ti. Tú dices que que la sangre de Jesús me limpia de todo pecado y de toda maldad. Lo creo, lo recibo, Señor.
y declaro que soy libre para ti. En el nombre de Jesús, amén. Ya hemos visto que somos libres con Él para la salvación. Ya hemos visto que somos libres con nosotras mismas. Ahora vamos a ver cómo somos libres contigo, o sea, cómo yo soy libre con otra persona. ¿Ya? Entonces, tengo que tener en cuenta eso, libre contigo. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, ya tengo que perdonar a otras personas. ¿Qué son esas otras personas? Las que han hecho mal contra mí o las que yo creo. A veces hay gente que no ha hecho mal contra nosotros y nosotros creemos que han hecho mal contra nosotros. Entonces, yo tengo que perdonar a esas personas. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿sí? Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces aquí hay una necesidad de que nosotros perdonemos a las demás personas. Entonces, una cosa es mi relación con Dios, Dios me perdona mis pecados, otra es mi relación conmigo misma en el sentido de que yo recibo perdón de pecados cuando los confieso y tengo libertad, y otra cosa es mi relación con las demás personas cuando yo pido perdón, cuando yo perdono a las otras personas por lo que me han hecho. Así que yo tengo que entender que debo desarrollar un espíritu perdonador. Perdonar es un mandamiento, lo vemos en Mateo 6, 14 al 15, ¿sí? Entonces, es un mandamiento. Dios quiere que nosotros perdonemos. Y Dios no quiere que nosotros perdonemos para que nos vaya mal. Antes, al contrario, Dios quiere que nosotros perdonemos para que seamos libres, para que podamos actuar en libertad con las demás personas, no solamente conmigo mismo como venía antes, sino que yo pueda actuar con libertad con las demás personas, que yo pueda ser transparente, ¿sí? Que yo pueda darme como Dios quiere que yo lo haga, ¿sí? También si perdonamos, pues somos perdonados, ya lo vimos en Mateo 6:14. ¿Quieres ser perdonada? Pues sí, perdona, o sea, como, pero es que yo siento que a mí no me perdonan, pues es que no se trata de sentir, se trata de que tienes que dar ese paso para ser perdonada. Bueno, entonces, si perdonamos, somos perdonados, ok, es así como Dios quiere que nosotros manejemos la situación. El no perdonar nos mantiene en esclavitud. Eso está en Mateo 18, ¿sí? Entonces, el hombre que no perdonó, que fue entregado a yugos de esclavitud. Somos esclavos, ¿sí? El no perdonar nos mantiene esclavos. Yugos de esclavitud, Mateo 18, capítulo 18, pueden leerlo, el versículo 23, porque nosotros vamos a ser esclavos de ese no perdonar, ¿no? Entonces soy esclavo de mis pensamientos, soy esclava de mis actos, soy esclava aún de no poder manejarme con libertad. ¿No se ha sentido alguna vez como apretada, como que no puede moverse, como que no hay forma de hacer las cosas? Más o menos como esa es la idea, que uno se siente por dentro como amarrado. Pero Dios no quiere eso. El no perdonar te mantiene en esclavitud y tienes que decidir ser libre, ¿sí? No existe límite al número de veces que hemos de perdonar. No existe un límite. ¿Cuántas veces tienes que perdonar? En Mateo 18, 21, 22 lo ves. 70 veces 7, no una sola vez. ¿Cuántas veces tienes que perdonar? 70 veces 7. Aquí tenemos que desarrollar un espíritu perdonador. A veces, por ejemplo, en las relaciones conyugales pasa algo muy interesante y de pronto tú quieras cambiar una actitud de tu cónyuge o de tus hijos o de tus familiares así de rápido. Pero resulta que las cosas no son tan fáciles y muchas veces no sucede así. No es mágico, a no ser que tú quieras controlar, manipular a la persona y con tu forma de ser, pues lo hagas, pero no, ni así funciona, ¿sí? Entonces, no existe el número de veces. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7, y entonces hay cosas que mi cónyuge o yo
puedo cambiar rápido, hay otras que no. Entonces, en eso yo voy a tener que tener paciencia con él, él va a tener que tener paciencia conmigo, ¿sí? Entonces, tenemos que mirar eso desde un punto de vista que hay cosas que son un proceso en el cambio de la persona. Y cuando es un proceso, entonces nosotros tenemos que decir, bueno, esta persona no es como yo voy a ver, voy a alinearme primeramente yo y voy a mirar cómo voy a manejar esto. Y no me voy a amargar cada vez que pasa esta situación, sino que voy a desarrollar un espíritu perdonador. ¿Qué quiere decir eso de espíritu perdonador? Yo voy a comenzar a trabajar esa área de cómo voy a reaccionar ante esa situación, porque desarrollar el espíritu perdonador no es solamente decir, yo voy a desarrollar espíritu perdonador, yo voy a desarrollar espíritu perdonador, yo voy a desarrollar espíritu perdonador. No, tengo que trabajar eso. ¿Cómo voy a actuar yo cuando esto suceda? ¿Qué voy a hacer yo cuando esto suceda? Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿sí? 70 veces 7 es lo más importante que nosotros podemos hacer. Cuando haces eso, que estás bien con Dios, estás bien contigo mismo, estás bien con las demás personas, podrás andar en una libertad que tú misma ni te imaginas. No pagarás a nadie mal por mal, no, porque eso está en Romanos del 17 al 21, es uno de los versículos que dice, no pagarás a nadie mal por mal, porque tú sabes que es mejor bendecir que maldecir. Porque a veces decimos, yo no maldigo, pero cuando pago mal por mal es una forma de maldecir. Entonces, no, yo no voy a pagar a nadie mal por mal. Ya tomas esa decisión y yo voy a bendecir. Yo voy a bendecir con mis oraciones, yo voy a bendecir con mis actos, yo voy a bendecir con mi cara, yo voy a bendecir con mis ojos, yo voy a bendecir con mis manos. Es una forma de andar en libertad. En cuanto dependa de ti, vas a estar en paz con todos. O sea, ¿para qué vas a amargarte la vida con alguien? No, en cuanto dependa de ti, vas a estar en paz con todos. Por eso, esta mujer que va con esa, como con ese manto ahí corriendo en libertad, totalmente libre. O sea, por eso tú eres totalmente libre. En cuanto dependa de ti, estás en paz con todas las personas, ¿ya? Y mire que por más de que uno trate, a veces salen las cosas. Entonces, bueno, por ejemplo, a mí me salió eso ayer con la llamada. Yo no sé si tenga otra cosa guardada y Dios de pronto me la saque después de que hable con ustedes en esto. Entonces, si me entienden, yo en cuanto dependa de mí, voy a estar cada día, cada momento, en cada situación, en cada reunión, en paz con todos. Y no tomar venganza. Dios dice, mía es la venganza. Sí, yo pagaré, dice el Señor. Entonces tú no tienes que vengarte de nadie. O sea, como que esto es importante. ¿Será que sí es importante? ¿Tú te imaginas pensando uno cómo se ha de vengar porque hicieron esto o aquello? ¿Mm? Entonces eso es tremendo. Eso no trae libertad. Pero si yo digo, no voy a pagar a nadie mal por mal, en cuanto dependa de mí, yo voy a estar en paz con todas las personas y no voy a tomar venganza, yo podré andar en libertad. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence su conducta. Imagínese lo que dice la palabra. Entonces, qué tremenda palabra es la que Dios nos da en este momento. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence su conducta. Entonces, qué cosa más tremenda es esta, ¿cierto? Que haya que el mismo Dios nos haga a nosotros avergonzarnos de que estamos actuando de la manera incorrecta. Y vence con el bien el mal. Y eso es algo que no podemos, o sea, no podemos, no podemos cambiarlo. Cuando estuvimos en Cartagena, que estuvimos pastoreando la iglesia allá en Cartagena, un pastor que quiso mi esposo ayudar, que tiene una iglesia grande aquí en Bogotá, fue y mi esposo comenzó a ayudarle y resulta que se hizo amigo y mi esposo estaba ayudándole y todo, y de un momento a otro él conoció a la gente de la iglesia y nosotros teníamos una congregación más o menos como de 150 personas. El caso es que el hombre cogió y trabajó a todos los que eran líderes y como que se enteró de todos los que diezmaban, porque yo no sé cómo hizo, pero el caso es que cuando menos nos dimos cuenta, él nos dividió la iglesia.
y se llevó a todas las personas que eran líderes, todos los diezmadores, y nos quedamos pues como con unas 30 personas más o menos que dijeron, nosotros nos quedamos con ustedes, pastores. Y nosotros dijimos, bueno, pero pues para nosotros sorpresivo, para mí fue muy difícil eso. Yo no quería, o sea, yo estaba muy brava con la gente que se había ido. Y Omar no, Omar dijo, no, eso Dios no quiere que nosotros actuemos así. Voy a ir a visitar a cada persona. Cuando Omar me dijo eso, yo no entendía. Voy a visitar a cada persona que se fue y voy a decirle que si yo hice mal, que si he hecho mal contra ellos, me perdonen. Yo decía, ¿cómo? O sea, no, en mi cabeza no cabe eso, no cabe eso, porque no es lo que, yo no veo que tú hayas hecho mal contra ellos. El caso es que esta persona se llevó a la gente, comenzaron a dar falsas profecías contra nosotros y contra la iglesia, diciendo que era una iglesia del diablo, que ahí no se predicaba la palabra, bueno, una cantidad de cosas. ¿Y qué pasó? Nosotros, Omar dijo, no vamos a hablar nada del asunto. Las predicaciones que vamos a hacer todos es sobre el amor. Pero tuvimos una reunión y vamos a formar el grupo de intercesión y la bendición de eso fue que de ahí para acá, y los que nos conocen saben que en las iglesias donde hemos estado siempre hemos orado toda la semana, orando, mujeres, hombres, bueno, como sea, y ahorita pues lo estamos haciendo acá por Zoom todos los días de la semana, orando, oración y amor. Entonces las personas se fueron y lo más increíble que Dios hizo es que al año nosotros ya teníamos más de las personas que se habían ido. Y los que se fueron, todos regresaron, pero todos estaban sorprendidos de que la iglesia estaba llena, que se había levantado un nuevo liderazgo, que otras personas estaban haciendo lo que pues realmente ellos hacían, y Dios se glorificó y la iglesia no murió y había un mover del Espíritu Santo glorioso y Dios fue fiel. Vence con el bien el mal. Si yo hubiera manejado la situación, de pronto no hubiera sucedido eso, porque yo no era capaz de hacer lo que mi esposo estaba haciendo. Pues yo también acababa de conocer del Señor, o sea, no era tan vieja en el Evangelio, y lo único que hice fue, bueno, si tú dices que eso es lo mejor, pues sí, porque bíblicamente lo dice. Entonces, bíblicamente lo hacemos. Así que si hacemos estos pasos, mira, no pagar a nadie mal por mal, en cuanto dependa de ti estar en paz con todos, no tomar venganza. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. Vas a tener y vas a obtener la libertad que solamente Dios te va a dar, y vence con el bien el mal, y Dios se va a seguir glorificando. Esto es una bendición grande que solamente da el Espíritu de Dios. Entonces tienes que estar en paz ¿con quién? Con todos los hombres, con todas las personas. Tendrás paz porque conociste la verdad y la verdad te hizo libre. Quiero invitarte a hacer una oración en este momento. Si tienes algo contra alguien, o sea, si tienes que perdonar a alguien específicamente por algo que te ha hecho, es el momento en que tú hagas esa oración y le pidas perdón a Dios. Entonces te invito a que después de mí hagas esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, pongo esta persona o estas personas en tus manos y decido perdonarlas por lo que han hecho contra mi vida. En el nombre de Jesús, confieso que he guardado amargura y resentimiento contra ellas. Pero ahora, Señor, yo te pido perdón por pecar contra ti, Señor, guardando en mi corazón dolor, amargura, resentimiento, venganza. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la paz que viene de ti y porque conozco la verdad en ti y la verdad me hace libre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces tendrás paz porque conociste la verdad y la verdad te hace libre. Podrás correr, podrás levantar tus manos al Señor, podrás adorar a ese Dios único y verdadero y podrás disfrutar de la bendición
que trae la vida que solamente Dios nos quiere dar y solamente en Dios nosotros podemos tener. Esa es la verdad de nuestro buen Dios, esa es la verdad que Dios quiere para ti y esa es la verdad que Dios en su palabra habla para nosotros. Entonces, aprende a ser libre con Dios, aprende a ser libre contigo y aprende a ser libre con otras personas.